El bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, el bautismo no es la salvación, sino que es la aspiración de la salvación, es ingresar al pacto de la salvación. Y después tenemos el bautismo para infantes, que no va de lo interior a lo exterior, es decir, no va de la fe a la manifestación de la fe, como en el caso del creyente, sino que va de lo exterior a lo interior, ¿no? Y acá tenemos a Jeremías 4:4, que habla justamente de aquellos que ya están dentro del pacto de la circuncisión, deben también circuncidar su corazón. Es decir, aquellos que tienen la señal externa están llamados a buscar la vida interna de la salvación, que es la justificación por la fe, ¿no? Y voy a terminar entonces con una idea de Lutero que me pareció muy interesante. Lutero defendía el paidobautismo con una idea muy interesante. En la sobremesa le preguntaron, ¿y usted está a favor de esto? Y él dijo, la filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Desconozco en el lugar en el que te encuentres, pero seguramente estás tan expectante como yo. Esta noche tenemos la oportunidad de poder estar aquí aprendiendo de estos grosos cracks de la teología, en donde seguramente tanto vos como yo, vos que estás del otro lado y yo aquí moderando, podamos tomar de uno y del otro y salir edificados. El día de hoy vamos a estar compartiendo este debate en donde se va a discutir el tema del bautismo. A ver, primero tengo que darle la oportunidad al de la casa, al anfitrión, nuestro amigo, genio crack, Jonathan Ramos. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, Santi, ¿cómo te va? Muchas gracias, hermano, por haber aceptado mi invitación de que moderes este debate. Sos el mejor haciendo esto de la moderación. No digas eso porque pones la vara demasiado alta. No digas eso, por favor. Bueno, cuando vos nos presentás a nosotros también me presentás de una manera que me dan ganas de escucharme, ¿viste? Así que... Bueno, gracias, Santi. Bienvenido a mi canal, porque es la primera vez que estás en mi canal, así que bueno, ojalá que si hay alguno que vive en otro planeta y que no te conoce, ojalá que te conozca. No, sos muy amable, Johnny, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Como siempre te lo digo en privado, tengo la oportunidad de decírtelo en público, te aprecio mucho, sos una gran persona, de verdad te lo digo. Y esto es para mí un honor poder estar moderando aquí, espero poder estar a la altura de las circunstancias, así que bueno, gracias, muchas gracias por la oportunidad. Por otro lado, tenemos aquí el país de procedencia, perdón por estar un poco desorientado con respecto a de dónde es que estás aquí compartiendo el debate con nosotros. En República Dominicana. República Dominicana, yo la visité a República Dominicana hace 2 años atrás. Hermosa gente, hermoso lugar, todo hermoso, me enamoré, me quería quedar ahí, pero lamentablemente tengo una familia que atender, así que tuve que regresar a casa, no me quedó otra. Pero la verdad, muy lindo lugar. Hermano, no sé si querés presentarte ahí, bueno, quién sos, qué es lo que haces, tu formación académica y demás. Por supuesto que sí. Soy Néstor Díaz,
Mi trabajo ha sido desde el 2010 en la formación y el entrenamiento de jóvenes que aman las escrituras y que deseaban formarse como líderes que pudiesen navegar en medio de un mundo de incertidumbre con la certitud de las escrituras y de la palabra de Dios. Y fui en este caso fundador del proyecto de FDL, Formadores de Líderes, al mismo tiempo que también he sido catedrático durante muchos años del tema de, tanto en el ámbito de la filosofía, del ámbito de la apologética y del ámbito de la teología. Hemos incursionado en el canal Teólogo Responde y sobre todo gran amigo de Jonathan Ramos y admirador del trabajo de ustedes dos. Debo decir que ambos han hecho un excelente trabajo en el ámbito de las redes y creo que escucharlos es prácticamente oír vientos frescos. Así que es un honor tenerlos también acá y que ustedes estén compartiendo junto conmigo. Por mi parte es muy amable que alguien con su currículum me dé me tire esas flores, ¿no? La verdad que para mí es un honor, le agradezco mucho. Sé que el saco me queda grande, pero igual lo voy a recibir, así que muchísimas gracias. Esta noche, querida audiencia, y te invito, a vos que estás del otro lado, a que puedas compartirlo en tus redes sociales, Facebook, en Twitter, en Instagram. Compartí este debate porque yo te puedo asegurar de que va a estar buenísimo. El día de hoy se va a estar discutiendo el tema del bautismo. A ver, no sé cómo cómo es que vos habrás sido bautizado, qué es lo que crees acerca del bautismo, cuál es la denominación en la cual formás parte, si sos cristiano católico, si sos cristiano evangélico, no lo sé, pero el día de hoy se va a estar discutiendo justamente eso. A ver, el bautismo de niños o el bautismo de personas adultas. ¿Cuál es la postura que tenés al respecto? Me gustaría ahí en los comentarios que lo vayas poniendo, si se puede quizás activar ahí algún tipo de encuesta y demás. Queremos saber el público qué es lo que opina. Y además, recordad que yo voy a estar atento, moderando, pero atento a cada uno de los comentarios que vayan poniendo ahí en vivo, porque también vamos a, en el momento de preguntas y respuestas, a escoger las mejores preguntas que se vayan poniendo en el vivo y yo voy a tratar de planteárselas tanto a Jonathan como a Néstor. ¿Está bien? Así que tenés que estar bien atento porque, bueno, puede ser una pregunta escogida, puede ser la tuya. A ver, la forma del debate es bastante sencilla. Acá lo que queremos y buscamos es lo dinámico. Por ende, cada uno de los ponentes va a tener 20 minutos para hacer su presentación, hacer una defensa de su postura. Una vez finalizados los 20 minutos de cada uno, vamos a hacer diálogo abierto, dinámico, una conversación, en donde cada uno de ellos va a poder hacerle preguntas al otro, van a tener el tiempo para responder y yo también voy a poder intervenir, tanto compartiendo preguntas de la audiencia como también compartiendo alguna inquietud que pueda yo tener y aprovecho a trasladársela a ellos. Creo que la modalidad no es muy difícil de entender. Espero que todos la hayan ahí captado. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios que yo voy a estar atento a cada uno de ellos para, bueno, tratar de responder sus inquietudes. Bueno, a ver, tengo delante mío dos titanes y seguramente esto va a dar que hablar. Muchachos, yo no sé si entre ustedes ya han arreglado quién es quien comienza el debate, la ponencia. Néstor, querido, ¿te parece que comience yo? Como ustedes sea, amado, no hay problema. Bueno. Perfecto. Bueno, son 20 minutos. Si ustedes me permiten, voy a poner el cronómetro y yo, si a ustedes les parece bien, cuando falten 2 minutos, voy a interrumpirlos un instante avisando, activando mi micrófono diciendo, mira, Johnny, Néstor, les quedan los últimos 2 minutos para que estén atentos al tiempo que les va quedando, ¿sí? Así que perfecto. Voy poniendo el cronómetro. Jonathan, ¿estás listo? Listo. Perfecto. Arrancamos en 2, 1, va. Bien. Antes que nada, para mí es un placer que Santiago esté acá moderando y debatir con mi querido y entrañable amigo Néstor Díaz, que para mí es el mejor teólogo de América, sin lugar a dudas. Voy a defender una tesis filosófica y teológica, Néstor. Por un lado voy a defender que no hay anabaptismo sin un concepto moderno de individuo, sin un concepto individualista de persona humana,
esa es la parte filosófica que yo voy a defender, ¿sí? Y la parte teológica va a estar dividida en 3 bloques, Néstor. El primero, ¿qué tipo de personas trae Dios a su pacto? El segundo, ¿qué significado tiene el bautismo como señal del pacto? Y profundizar un poco en la temática del bautismo como señal del pacto, propiamente desde el esquema presbiteriano dentro de la teología de los pactos, ¿sí? Tradicionalmente, y no entrando en el dispensacionalismo de Scofield, Néstor, no me entiendas de esa manera, se entiende desde la teología reformada 6 grandes pactos: el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David, el pacto de Cristo. ¿Qué es un pacto? El pacto es una relación solemne que establece Dios por iniciativa suya con su pueblo vasallo, en el sentido de el pueblo siervo de Dios, ¿no? En eso hay 3 grupos de pactos. Los pactos universales, que fueron establecidos por Dios con una persona como representante federal de toda la humanidad. Ahí están Adán, por ejemplo, el pacto de Dios con Adán en Génesis 2:3, el pacto de Dios con Noé en Génesis 6, del 8 al 9. Después tenemos pactos nacionales, el pacto de Dios con Abraham, el pacto que está en Génesis 15 y 17, que es el pacto de Dios con un pueblo, con una simiente, el pacto de Dios con Moisés, que es el pacto de la ley, Éxodo 19 y 24, y el pacto de Dios con David, segunda de Samuel 7, Salmos 8, 9 y Salmo 132. Y después tenemos el nuevo pacto, que es el pacto de Dios con Jesucristo. A mí me gusta, como Calvino, poner el pacto de Cristo antes que el de Adán, porque yo creo que el pacto que hizo el Padre con el Hijo fue antes de la fundación del mundo. Entonces, por ahí que los reformados lo colocan al final, yo lo coloco al principio. El primer pacto es el pacto de Dios con Jesucristo. Todos los demás son el desarrollo capitular del pacto de Dios con Jesucristo, ¿no? Del Padre con la segunda persona de la Trinidad. En el pacto de Dios siempre se incluyen a creyentes y a no creyentes, Néstor. Eso es fundamental entender. Claro, cuando se incluye al creyente dentro de una lógica, al no creyente dentro de otra lógica, ¿no? Estar en el pacto no significa ser salvo. Estar en el pacto significa ingresar a las promesas, prerrogativas y requisitos que Dios propone en el plan de salvación como una economía de la salvación, que no se hace efectiva hasta que la persona no ejerce fe. Es decir, una persona puede estar en el pacto y no ser salva, pero nadie se salva estando fuera del pacto, ¿sí? Ese es como un principio que yo voy a establecer. De hecho, por ejemplo, todos los no creyentes se benefician del pacto de Dios con Noé, de no destruir con catástrofes a la tierra, digamos, ¿no? De no destruir la tierra por inundaciones. Bueno, en los pactos nacionales también hay no creyentes. Por ejemplo, muchos profetas van a exhortar al pueblo judío a circuncidarse el corazón, a volver a Dios, ¿no es cierto? Muchos judíos no tuvieron fe y creyeron y cayeron del pacto. Muchos no fueron regenerados. Pero sí, no hay salvación fuera del pacto. Eso sí es cierto. ¿El pacto con Cristo se hizo solo con creyentes? Básicamente acá hay que entender el principio del trigo y la cizaña, ¿no? Dentro del pacto de Dios hay trigo y hay cizaña. Es decir, hay gente que fue regenerada y hay gente que no lo fue. Hay gente que no fue justificada. Y para eso me voy a basar en un texto que es Hebreos 10, 26, donde el escritor de esta obra, que no sabemos bien quién fue, nos dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, nosotros los reformados decimos, ese es el pacto, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés. Bueno, es decir,
Claramente la Biblia enseña que la salvación no se pierde, o sea que acá no está hablando de perder la salvación, sino de aquellos que están dentro del pacto, pero tienen, ¿no es cierto?, obligaciones frente a Dios y también tienen más derechos. O sea, por ejemplo, el hijo de un creyente tiene tiene un acceso a Dios distinto y tiene obligaciones distintas que el hijo de un no creyente, digamos, ¿no? También puedo basarme en Jeremías 31, 31 al 34, donde hace una exhortación a la circuncisión del corazón. 1 Corintios 10, 29 y 30. Pero sobre todo me gustaría filosóficamente introducir esta idea que en la concepción antigua, siempre que se habla en la economía de la salvación, nunca se habla de un individuo, sino de un pueblo, de una comunidad, se habla de una familia, siempre se habla de un clan. De hecho, Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Es decir, nunca la relación con Dios es personal, pero no individual. Esa es la distinción que me gustaría hacer. Es personal, es de persona a persona, pero no es individualista, no es un individuo aislado de los demás. Entonces, siempre que Dios hace pacto con un pueblo, hace pacto con una comunidad. Hace pacto con Noé como representante de la humanidad, pacto con Adán como representante de la humanidad, pacto de Abraham como representante de un pueblo, pacto de Moisés como representante de un pueblo. ¿Qué clase de personas trae Dios a su pacto? ¿Trae solo adultos o trae también a sus hijos y a su familia? Bueno, el pacto de Dios con Adán se hizo con Adán y su prole. De hecho, el pecado original no es ni más ni menos que nosotros pertenecemos a través de lo que San Agustín llama la solidaridad a el pacto de Adán, ¿no? Como representante federal, en este caso, de nuestro pecado. Así como en Adán todos están muriendo, así en Cristo todos tendrán vida. El pacto de Noé fue también realizado con sus hijos, Génesis 6, 18 y 17, 7. El pacto de Dios con David se hizo también con sus hijos, con su prole, la descendencia de David, de la cual saldrá el Mesías. Salmo 132, 11 al 12, donde dice, si guardaren tus hijos el pacto, yo les daré vida eterna, ¿no? Si guardaren tus hijos el pacto, yo les daré vida eterna. O sea, es como que los hijos de David están en un pacto y lo tienen que guardar para recibir la salvación. Esto es muy interesante, porque después viene la pregunta, ¿y cómo ingresan al pacto? En el pacto del Antiguo Testamento, ¿cómo se ingresa al pacto? ¿Y cuál es el ingreso al nuevo pacto? Después tenemos en Éxodo, Dios hace un pacto con Moisés y con todo el pueblo judío. Ese es Éxodo 20, del 5 al 6. Y dice, el pecado del padre no vale solo para el padre. O sea, dice, perseguiré el pecado del padre por hijos hasta la 7ª generación. Entonces, yo de acá saco un principio que surge del principio de Romanos, cuando Pablo dice, como en Adán todos mueren, en Cristo todos tienen vidas, el pecado del padre no vale solo para el padre, y la fe del padre no vale solo para él, porque el que cree en Dios también tiene las promesas para su familia. En el nuevo pacto, nosotros también tenemos principios acerca de cómo es que se fue aplicando el bautismo. El bautismo apostólico. Nosotros tenemos 3 etapas en los bautismos, ¿no? Tenemos la etapa del lavamiento en el templo, que esa es la etapa del lavamiento en el Antiguo Testamento, que servía para purificar, para purificarse. Eso utilizaban los profetas. Néstor sabe mucho más que yo de esto, sin lugar a dudas, cómo el sumo sacerdote tenía que pasar por un proceso de lavamiento, de regeneración, para poder ingresar en el templo, en el Sancta Sanctorum. Bueno, el que hace alusión a esa raíz veterotestamentaria del lavamiento, de la regeneración por el agua, es Efesios 5:25, que dice, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Acá tenemos una raíz veterotestamentaria de cómo se utilizaba el baptisei, el lavamiento, en el Antiguo Testamento. Después tenemos la segunda manera de bautismo, que es el bautismo para arrepentimiento de los pecados, que es el que utilizaban los judíos con los prosélitos y también con los judíos. Con los prosélitos, a los varones prosélitos los circuncidaban y a las mujeres las bautizaban. Eso hacían los judíos de la etapa del segundo templo. Y después, dentro de las sectas judías, por ejemplo, los asmoneos, por ejemplo, los macabeos, para ingresarte a su secta, vos te tenías que bautizar. Era una manera de purificarte, ¿no es cierto?, de la contaminación de haber estado fuera de la secta, ¿no? Eso es un tratamiento sectario, pero que tiene alusión a el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿no? En ese sentido es que Juan el Bautista va a utilizar este segundo procedimiento en Mateo 3, del 5 al 6, que es el procedimiento de bautismo para arrepentimiento de los pecados, y por último tenemos el bautismo apostólico, que es el que a mí me gustaría centrarme para ver a qué clase de gente llama Dios a su pacto. Hechos 2:38, y Hechos 2:38 dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos de los Apóstoles se muestra cómo se bautizaron familias enteras, Néstor, y en el concepto hebreo de familia entran los niños, o sea, los niños forman parte de la familia. Entonces, los apóstoles bautizaban no solo por inmersión, muchas veces bautizaban por aspersión, y bautizaban muchas veces a los niños, porque la promesa del pacto es para los padres y para los hijos. Entonces, en realidad no se bautiza para salvación. Nosotros, los presbiterianos, no creemos que el que se bautiza se salva por el bautismo. En realidad nosotros aplicamos el principio de hay que nacer del agua y del espíritu. El agua es la señal externa del regeneramiento, es expresión externa de la fe interna, también es, digamos, el sello de la justificación, también es el acceso a la comunidad, también es la expresión sacramental de la vida del Espíritu, pero lo que te regenera y lo que te salva es nacer del Espíritu. Es propiamente ese lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, y el bautismo como expresión de ese nuevo nacimiento. Pero en el concilio de Éfeso, en Hechos de los Apóstoles 15 y 19, se dice: no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Nosotros teníamos para ingresar en el antiguo pacto la circuncisión, y para ingresar en el nuevo pacto tenemos el bautismo. El bautismo viene a ser la herencia apostólica que tiene una raíz veterotestamentaria en la circuncisión, pero como bautismo para los gentiles. Este principio lo tenemos en Colosenses 2:11, y el apóstol San Pablo nos dice de esta manera: fortalecidos, Colosenses 2:11. Con gozo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, en el cual Él los ha librado de la potestad de las tinieblas. Y acá el apóstol San Pablo sigue desarrollando la idea, ¿no es cierto?, de que nosotros fuimos lavados por el bautismo de la circuncisión. Lavados por el bautismo de la circuncisión. Entonces el bautismo, y ya con esto voy terminando, Santi, el bautismo tiene
dos grandes aplicaciones en toda la Biblia, el bautismo aplicado a los creyentes y el bautismo aplicado a los infantes. El bautismo aplicado a los creyentes es la expresión exterior de una fe interior. Y el principio de esto está en Romanos 4:11, el bautismo es sello de la justificación por la fe en Abraham, y primera de Pedro 3:21, que me parece importante rescatarlo, porque dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿no? Esto es un poco para hablar del fomes peccati del catolicismo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, el bautismo no es la salvación, sino que es la aspiración de la salvación, es ingresar al pacto de la salvación. Y después tenemos el bautismo para infantes, que no va de lo interior a lo exterior, es decir, no va de la fe a la manifestación de la fe, como en el caso del creyente, sino que va de lo exterior a lo interior, ¿no? Y acá tenemos a Jeremías 4:4, que habla justamente de aquellos que ya están dentro del pacto de la circuncisión, deben también circuncidar su corazón. Es decir, aquellos que tienen la señal externa están llamados a buscar la vida interna de la salvación, que es la justificación por la fe, ¿no? Y voy a terminar entonces con una idea de Lutero que me pareció muy interesante. Lutero defendía el paidobautismo con una idea muy interesante. En la sobremesa le preguntaron, ¿y usted está a favor de esto? Y él dijo, porque ya habían surgido ideas anabautistas en la época de Lutero. Y Lutero dijo, una persona, vamos a poner como ejemplo, qué sé yo, a Pedrito. Pedrito se casa con Julia, ¿no? Y Pedrito no está enamorado de Julia. Entonces le preguntan a Lutero, ¿y qué tiene que hacer? Si se enamora después de 2 años de estar casado, ¿se tiene que casar de nuevo? Entonces Lutero dice, no, el casamiento que tuvo, aunque no esté enamorado, vale igual. ¿Por qué? Porque en realidad, como nosotros sabemos que el acto de fe es un acto sobrenatural de Dios, nosotros no sabemos a ciencia cierta ni siquiera nosotros mismos si estamos creyendo verdaderamente. Últimos 2 minutos. Gracias, Santi. Nosotros tampoco podemos saber a ciencia cierta si nosotros estamos creyendo o no estamos creyendo. Entonces es tan incierta la fe que el bautista, cuando te dice, no, si no creíste, el bautismo no vale. Bueno, en realidad no vale el bautismo del 90% de los cristianos, porque nosotros nunca sabemos realmente, hasta que no pasamos la prueba, si estamos en la fe. Por eso Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Por el lavamiento del bautismo fuimos circuncidados. El bautismo es la señal del nuevo pacto que viene a suplantar la circuncisión a los 8 días por parte de los judíos del Antiguo Testamento. Bueno, acá termina mi exposición, Santi. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan. Te quedaba un último minuto, pero bueno, detenemos ahí el cronómetro. Bien, le quiero avisar a la gente que está conectada que todavía está a tiempo de dejar sus preguntas. Cada una de las preguntas que están siendo puestas en los comentarios las estoy anotando, está bien, y según cómo continúe la conversación entre ambos ponentes es cómo voy a tratar de meterlas en la conversación, ¿está bien? Así que ustedes vayan dejando la pregunta, lo único que les pido es que al principio pongan pregunta en mayúscula, 2 puntos, y ahí desarrollen su inquietud y para quién va dirigida. Bien, Néstor, arrancamos con tu tiempo, ¿te parece? Estamos ahí. Ahí pusimos el cronómetro en 0 nuevamente, perdón que muy bien no se ve, no estoy consiguiendo enfocarlo muy bien. Bien, ahí estamos, arrancamos en 3, 2, 1, va. ¿Hola? Bueno, sí, estoy aquí. Bueno, es un honor, como siempre, estar aquí acompañando
a todo el público que nos ve y por supuesto también este interesante debate, que más que debate será un conversatorio de mi parte, puesto que veo que muchos de los puntos de Jonathan son bien sólidos en torno a lo que tiene que ver con la apreciación del bautismo como concepto de señal del pacto. Ahora, vamos a hacer algunas aclaraciones en torno a nuestra tesis principal de trabajo, puesto que mi defensa directa del credo bautismo por encima del paido bautismo tiene unos referentes importantes que parten de una aclaración de ciertos conceptos que se manejan de manera equivocada dentro del planteamiento del paido bautismo. En particular, creo yo, y esto es importante resaltar, que si bien los argumentos del paidobautismo tienden a ser bien sólidos y no son tan fáciles de contradecir, entiendo que donde precisamente fallan es en 3 puntos imprescindibles. El primero tiene que ver con comparar el bautismo con la circuncisión. De hecho, la circuncisión se utiliza como señal inequívoca que representa la similitud del bautismo como representación directa del nuevo pacto. Así como la circuncisión fue señal del antiguo pacto, entonces el bautismo sería una señal del nuevo pacto como tal. Si bien es cierto que el rito de la circuncisión tiene paralelos con el bautismo cristiano, por ser un rito de iniciación a la comunidad, como indica Génesis 17:14, y que fue aplicado a los niños, tal y como indica el versículo 12 del mencionado capítulo, esto no debe ser un argumento suficiente para confundirlo por 3 razones. La primera es el sentido inclusivo del rito. La circuncisión solo era aplicada a varones, pero con el bautismo se incluyen a las mujeres, así que el alcance es mayor. Lo segundo tiene que ver con el origen. Parece que el bautismo cristiano tiene su precedente inmediato en el bautismo de Juan, y este último procede de los ritos de abluciones retratados en Éxodo 19, 10 al 14 y 40, 12 al 15. Estos ritos implicaban el lavamiento como un símbolo de purificación. Así que dichas abluciones, no la circuncisión, son el referente para el bautismo cristiano. Lo tercero es que la circuncisión es una sombra de la encarnación de Cristo, no del bautismo cristiano, tal y como dice Colosenses 2:11. En él fuisteis circuncidados. Y así como el sábado haya su cumplimiento en Jesús, tal y como indica Hebreos 4, 1 al 3 y 9 al 12, la circuncisión es una sombra de Cristo, no del bautismo. Lo segundo tiene que ver con obviar la simbología escritural. El apóstol Pablo explicó con detalle el metamensaje cifrado en el sacramento del bautismo. Romanos 6, 1 al 4. La idea es que el bautismo implica un acto simbólico de muerte, sepultura y resurrección, asumido por el creyente que se halla consciente de lo que hace. Y hay un sinnúmero de pasajes que lo confirman. No voy a considerar ni a Marcos 16, 16, ni a Hechos 8:3, porque estos textos no aparecen en los manuscritos más antiguos, pero sí existen una gama inmensa de versículos que apuntan a una decisión consciente del creyente. Por ejemplo, Mateo 28:19, donde se relaciona el bautismo con el discipulado, lo que implica un grado de comprensión por parte del que se va a bautizar para que pueda entender todas las cosas que Jesús nos ha mandado, tal y como indica el resto del pasaje. Otros textos que apuntan a que el bautismo debe ser aplicado a personas que sepan discernir el valor del sacramento son Gálatas 3, 26 y 27, Hechos 22, 16, donde se afirma que al bautizarse, el bautizando debe invocar el nombre de Cristo, lo cual implica un grado de conciencia. Hechos 2:38, que antepone el arrepentimiento al bautismo. Hechos 10:47 y sobre todo, 1 Pedro 3:21, el más curioso de todos los textos que he citado, puesto que en ese pasaje se define al bautismo, y esto lo mencionó Jonathan casi al final, como un compromiso que hace el bautizado de vivir con buena conciencia. Además,
la idea de asumir el paidobautismo como un concepto relacionado con la circuncisión no considera la experiencia temprana de la iglesia. Cuando leemos a Lucas en Hechos, así como las epístolas, uno se percata de que todos los bautismos eran aplicados a personas adultas. Hechos 2:41, 10:47, 19:4 al 6, Romanos 6:4. La asunción de que cuando se dice que fue bautizado él y su casa, y se incluía a los niños, es una asunción libre que hace el intérprete del texto, pero no puede indicarlo de forma directa. El texto no lo dice ni lo pone de forma directa. Es más bien una deducción que se hace del pasaje. Al mismo tiempo, debemos considerar que esto es así porque el referente del bautismo cristiano era el de Juan, y este aplicaba dichos ritos a personas adultas, o por lo menos conscientes de su arrepentimiento, por si se quiere incluir algún que otro adolescente. Véase en este caso Hechos 19:4 y compárese con Lucas 3:21 al 22. Si nos adentramos en los primeros documentos patrísticos anteriores al siglo IV, especialmente del siglo III al IV, notaremos que la noción paido-bautista es una noción, es decir, el bautismo de niños, que no se manejaba de forma general. Ni la Didache, ni Justino, ni Clemente de Roma, ni Ignacio, ni Policarpo parecen tener conocimiento sobre dicha práctica. De hecho, la Didache presupone que antes de realizar el bautismo se deben desarrollar una serie de ritos de exorcismo. Se aplicaban ciertos exorcismos antes de que el catecúmeno descendiera a la pila bautismal. En este caso, los exorcismos implicaban una renuncia consciente del individuo a los dioses y a los ídolos del paganismo para poder entonces asumir la verdad del mensaje cristiano como tal. Otro elemento tiene que ver con la noción del catecumenado, es decir, antes de bautizarse tenían que pasar por un proceso de entrenamiento que duraba 2 años, 3 años, de acuerdo a otras fuentes, y esos 2 años o 3 años anulan inmediatamente la idea del paidobautismo como una experiencia de la iglesia de esa época. Así que el sostén del paidobautismo en la patrología dependerá de padres apostólicos que son posteriores al siglo II, especialmente en una cita de Orígenes, una sola cita de Orígenes, que por cierto ha sido cuestionada, puesto que solamente aparece en un solo manuscrito y se sabe que ese manuscrito fue copiado por un sacerdote paido-bautista que vivió 3 siglos después. Así que es una cita dudosa. Lo que sí conservamos es una homilía completa de Tertuliano donde él aconsejaba que se dejase a los catecúmenos que decidieran o tomaran la decisión del bautismo mucho tiempo después, y mientras mayor, mucho mejor, decía Tertuliano. Así que no había conocimiento sobre dicha práctica en los primeros 2 siglos y medio de la iglesia, y por ende la misma fue una invención posterior que se distanciaba del modelo bíblico, aunque su origen fuese bien intencionado. Es a fines de los siglos IV y V cuando aparecen escritos que justificaban esa práctica, por lo cual tendríamos que esperar al siglo XVI con el movimiento reformado de los anabaptistas, porque eso es otro punto. El movimiento anabaptista también es un movimiento reformado, mucho más radical, pero se inserta dentro de la historia de la reforma y dentro del concepto sombrilla de reforma. Para rescatar el sentido voluntario y consciente del bautismo bíblico, aparecieron estos grupos que también eran de corte reformado. En conclusión, el paidobautismo no se sostiene ni justifica, ya que su referente no es la circuncisión como pensaran Calvino y Sproul, sino el bautismo de Juan y las abluciones levíticas, de las que por cierto también salieron las escenas. Tampoco hay asidero bíblico, no es coherente con la simbología ni con la experiencia histórica primitiva. 3 puntos adicionales a lo dicho. En primera instancia, tenemos que entender que si bien es cierto que la teología del pacto, en la que se presupone 2 pactos iniciales, el pacto de las obras y el pacto de la gracia, y que entiende que el pacto de la gracia inicia inmediatamente el
el primer hombre y la primera mujer caen en el pecado de desobedecer la única orden recibida, inmediatamente inicia el pacto de la gracia, extendiéndose hasta manifestarse en el culmen de esa gracia que fue la cruz de Cristo. En ese sentido, los símbolos insertados dentro de esa realidad pactal o pactual tenían mucho que ver con la implicación directa del sentido final de ese símbolo. El sentido final de los símbolos es la figura de Cristo. Cristo es la meta hacia la cual apuntan los símbolos de los sacrificios levíticos. La meta hacia la cual apunta el cumplimiento del día de reposo. La meta hacia la cual apunta incluso los ritos directos de iniciación, como era el de la circuncisión. Cristo es el cumplimiento de ellos. El bautismo, en este caso, se convierte en un elemento distintivo de la comunidad cristiana, distintivo puesto que existían otras prácticas de bautismos en comunidades no cristianas, incluyendo la comunidad juanina, y sin embargo es una señal distintiva. Sin embargo, es posible que nosotros debamos diferenciar la señal del bautismo como signo distintivo de la señal final del nuevo pacto, que en este caso sería la cena eucarística, puesto que Jesús explica directamente que la sangre del nuevo pacto derramada está tipificada en la comunidad eucarística o en la acción eucarística de comer del pan y del vino, en este caso. O sea, posiblemente lo que apunta el texto es que la señal directa del nuevo pacto no descansa en el rito de iniciación, sino en el rito de continuación, que es el misterio eucarístico. En segunda instancia, hay que entender que hay una desvinculación dentro de lo que es la realidad del nuevo pacto entre el sujeto y el individuo. Esto lo menciona Jonathan de una forma muy magistral y es importante que se destaque, pero hay un elemento bíblico importante acá, y es que dentro de la concepción que los profetas tenían del nuevo pacto, implicaba la desvinculación de esta idea. Es decir, los padres y los hijos están desvinculados dentro de lo que tiene que ver con la apropiación de la fe. De modo que la fe del padre no afecta al hijo, del mismo modo como el pecado del padre no afecta al hijo. Eso se descubre en Jeremías 31:29, cuando dice que en aquellos días, los días del nuevo pacto, ya no se dirá el refrán de que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salió la dentera. Inmediatamente el profeta está entendiendo que ya no hay una relación inmediata entre la fe del padre y la fe del hijo, y entre los ritos aplicados al padre y los ritos aplicados al hijo. Se necesita un elemento de conciencia, y es lo que el profeta introduce como una realidad vital del nuevo pacto. En tercer lugar, nosotros encontramos una especie de orden, así como hay un ordo salutis, nosotros podemos encontrar una especie de orden litúrgica en torno a lo que tiene que ver con esto, y es en Efesios 5:26. Bueno, en Efesios 5:26 se nos dice que el agua, cuando se habla del nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu, aquí el agua no representa el bautismo, el agua representa la palabra, y lo que presenta el Señor a través del símil del agua y el espíritu es la acción conjunta que el Espíritu de Dios hace en convencer a las personas para introducirlos en el proceso de regeneración, si se quiere decir así, o para introducirlos de plazo en una regeneración inmediata a través de la acción que hace conjuntamente con la palabra. Y eso es un punto importante. Y finalmente, ya para ir concluyendo, hay otro punto importante acá, y es cuando hablo del orden, en este caso, en Colosenses, y Colosenses es un pasaje clave aquí, 2:11 al 12, se refiere que primero ocurre el proceso salvífico que se tipifica con el ejemplo de la circuncisión del corazón. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Punto importante.
Porque después de que hable de la circuncisión como un proceso de salvación operado por acción del Espíritu a través del Señor o de la realidad de Cristo como base final de este proceso salvífico, inmediatamente agrega sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí hay una separación importante, porque el apóstol lo que está indicando es que primero viene el proceso de circuncisión del corazón y luego viene la señal externa, que es el bautismo. El proceso interno, el signo externo. En ese caso, si el signo externo es simplemente confirmación del proceso interno, hay una separación óptica entre ambos. Uno es señal del otro, pero uno no puede confundirse con el otro. Con esto concluyo mi presentación. Perfecto, te quedaban 4 minutos, Néstor. ¿Querés igual concluir ya? Sí, creo que está bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, toda la gente que está conectada, quédese tranquila. Todos aquellos que han hecho sus preguntas, ya he tomado notas, así que quédense tranquilos que a la brevedad vamos a transmitírselas a los ponentes. Bueno, a ver, ahora hemos comentado que luego de la apertura de cada uno iba a haber un tiempo libre de diálogo para hacer esto más dinámico. Así que, como entiendo que Jonathan arrancó, le voy a dar la palabra a Jonathan para que arranque con su diálogo y yo puedo intervenir en algún momento para meter alguna pregunta personal o meter alguna pregunta del público. Me parece muy, muy bien, Santi. Bueno, maravillosa la exposición de Néstor, sin lugar a dudas. Me quiero quedar con el contexto, Néstor, Santi, del texto aludido de Jeremías en cuanto a cuál es la característica del pacto y la desvinculación que utiliza Néstor, que es el único texto del que él se vale para desvincular la fe del Padre de la fe del Hijo, del pecado del Padre, del pecado del Hijo, que es Jeremías 31, 29. Me gustaría leer el contexto, porque el contexto no solamente va a poner en aprietos la interpretación de Néstor, sino que la va a contradecir. Miren, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Hasta ahí parecería que está hablando del contexto de la economía de la iglesia, o del contexto de la salvación de la primera venida del Mesías, ¿no? Lo que se llama el pacto de la iglesia. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Ve? Estaban dentro del pacto e invalidaron el pacto. Uno, para invalidar el pacto, primero tiene que estar dentro del pacto. Y para entrar en el pacto se tienen que circuncidar. Y la circuncisión le es al judío lo que el bautismo le es al cristiano. Ya vamos a insistir en eso porque lo dice el apóstol San Pablo. No es una conexión que haya inventado Calvino, digamos. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Esto hay que complementarlo con Daniel 2, del 32 al 49. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Parece que es la economía de la iglesia, pero no, es la parusía. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, pues todos me conocerán, desde el más pequeño, habla de los niños, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta no es la economía de la iglesia, Néstor. Esta es la economía de la parusía. ¿Por qué? Porque todavía hoy nosotros necesitamos maestros que nos enseñen.
en la economía de la iglesia, él dejó evangelistas, maestros, apóstoles, profetas y pastores. Y nosotros necesitamos maestros, pero en esta economía, que no es la economía de la iglesia, sino de la parusía, ya no necesitamos maestros. Y todos lo conocerán a Dios, desde el más pequeño seguramente es un bebé, hasta el más grande seguramente es un anciano. Justamente está hablando de otra economía, ¿no? Cuando se consumirá lo que le depara al desolador, ¿no? Como dice Daniel. Y por último, Néstor, porque esto no es una ponencia, y discúlpame si es que me extiendo un poco, Santi, el que traza la vinculación entre la circuncisión y el bautismo es el apóstol San Pablo, no es Calvino. Dice Colosenses 2, del 11 al 12, que voy a insistir porque está clarísima la vinculación. En él también fuiste circuncidados. ¿Quién fue circuncidado si los colosenses eran gentiles? Y Pablo le está diciendo a los gentiles que fueron circuncidados. Pero sin embargo, Pablo era el que estaba en contra de la circuncisión. ¿Cómo puede ser que Pablo, que estaba en contra de la circuncisión en el concilio de Jerusalén, le esté diciendo a los colosenses que fueron circuncidados cuando son gentiles? Con circuncisión no hecha a mano, ¿ven? No es una circuncisión de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Está estableciendo la vinculación entre la circuncisión y el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión. La incircuncisión es el pecado de la carne, es vivir en la carne, y la circuncisión es el lavamiento del espíritu, cuya señal es el bautismo. De vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Y como también obviamente está Primera de Tito 2:14 y Primera de Juan 2:18. Es decir, hay muchos textos donde nos hablan de, digamos, de la circuncisión como una especie de metáfora del lavamiento de la regeneración, ¿no? La regeneración como circuncisión del corazón es teología profética del Antiguo Testamento, sobre todo Ezequiel y Jeremías. Podés intervenir, Néstor. Excelente. Como siempre, Jonathan, bien atinado. Y te felicito como siempre, es un excelente expositor. Tocante al punto de Jeremías 31:29, ciertamente es muy convincente suponer que es una promesa que apunta hacia el hecho final escatológico de la parusía. Pareciera indicarlo. Pero la aplicación que los autores del Nuevo Testamento, incluyendo a Jesús, le han dado a ese pasaje, implicaría de forma preferencial que el texto de Jeremías 31:29, cuando habla del nuevo pacto, está refiriéndose al pacto iniciado por Cristo en la cruz. No solo porque Jesús utiliza la expresión del nuevo pacto, es un concepto que está presente en la noche de la cena pascual, la última cena de Cristo, sino porque el autor de Hebreos, a la altura del capítulo 10, versículo 16, utiliza uno de los textos del pasaje de Jeremías 31 a partir del verso 29 y lo aplica a la era eclesiástica. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y aquí viene la cita que hace de Jeremías, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y luego termina diciendo,
Así que, hermanos, la aplicación final, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abre a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un acercamiento directo final al tema del bautismo. Importante esto porque el autor de Hebreos presupone que Jeremías está hablando no del hecho final escatológico, sino de la era presente eclesiástica, donde todos nosotros tenemos la libertad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sin necesidad de mediadores, más que Cristo Jesús. Ahora bien, podríamos nosotros, para sacar provecho a la apelación que hizo Jonathan, lograr una especie de conjunción, posiblemente, y esto sería un tema que se podría debatir después en tesis escritas, es que el hecho escatológico no es un hecho diferenciado del hecho soteriológico. Es decir, la cruz de Cristo apunta a la parucía. De hecho, eso se puede encontrar en el símbolo de la cena del Señor, que entiendo yo es el signo distintivo del nuevo pacto. El bautismo más que todo es un rito de iniciación, no un signo distintivo. Y lo digo así porque en este signo distintivo de la cena del Señor, nosotros encontramos el hecho pasado de la cruz, representado en el cuerpo y la sangre, y el hecho final escatológico, cuando dice, haced esto en memoria de mí, y cada vez que os reunáis y hagáis esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay una promesa escatológica inserta en el hecho histórico y que se contempla en el signo mayor, que es el signo eucarístico. Ahora, en este sentido, el bautismo como tal se convierte en un elemento prácticamente externo, no tanto distintivo del pacto, sino externo del hecho final de ese pacto, que en este caso sería la conjunción directa del creyente que ha sido regenerado por Jesús y que expresa en este caso a través del rito del bautismo esta implicación directa. Así que, ¿cómo lo vería yo? Creo que en este caso el pasaje de Jeremías 31:29 tiene una implicación inmediata, de acuerdo a los autores del Nuevo Testamento, en el hecho eclesiológico, con referencias veladas al hecho escatológico, que prácticamente serían dos elementos que se convierten en uno solo dentro del rito como tal. En torno al segundo tópico, que tiene que ver con el tema de Colosenses, esto es importante también. Cuando leemos en Colosenses, cuando dice circuncisión del corazón, prácticamente el apóstol Pablo, por supuesto que está apelando a una noción que la encontramos implícita en Jeremías 31:29, cuando habla de que serán circuncidados, y cuando se habla entre los profetas de que Dios demanda una circuncisión del corazón, una circuncisión de oídos. Esa implicación que los profetas utilizan es para hablar de una conversión del individuo. El individuo es convertido a través de la gracia de Cristo que le regenera. El individuo es circuncidado, no por mano humana, sino por la acción del Espíritu de Dios. La circuncisión, en este caso, es un símbolo con sombras del Antiguo Testamento, pero que apunta a una realidad específica, que es el cambio interno. El cambio interno porque es una circuncisión del corazón. Ese cambio interno solo lo opera el Espíritu de Dios. El bautismo no es más que un signo externo de ese cambio interno. Y parece que el apóstol hace una separación en ese sentido, aunque podría ser una deducción libre del intérprete, pero el apóstol Pablo hace o parece hacer una separación en ese sentido cuando aplica o apela a la idea de que este individuo que ha sido circuncidado entonces es sepultado en las aguas bautismales, dando a entender con ello que el signo externo es posterior al cambio interno. Si el signo externo es posterior al cambio interno, entonces son dos elementos diferenciados. A menos que nosotros entonces concluyamos que el cambio interno y el signo externo son una y la misma cosa. Pero creo que eso sería muy arriesgado si lo hacemos a partir del texto. Es cuanto.
Perfecto. Personalmente, entonces, entiendo como que ya está respondida también esta pregunta que es similar, de Nicolás Jacín. Dice, pregunta si no hay relación entre el bautismo y la circuncisión, porque el apóstol Pablo entonces los usa de forma intercambiable entre sí en Colosenses 2, 11 y 12. Entiendo de que esa pregunta ya está respondida por Néstor. Si ustedes me permiten, voy a hacerle una pregunta de parte denme un segundo, ahí está David Bermúdez, pregunta para Jonathan, dice, si a ustedes les parece, le damos tiempo a Jonathan para que pueda responder la pregunta y si Néstor quiere agregar algo a la respuesta de Jonathan, puede intervenir. Es la siguiente, dice, por favor, presenta pruebas bíblicas que los apóstoles bautizaron por aspersión. Bueno, en este sentido, nosotros, los reformados, siguiendo el principio hermenéutico de la Confesión de Fe de Westminster, nos podemos subsidiar de la tradición en aquellas situaciones en las cuales los textos bíblicos no son absolutamente precisos. Es decir, la Biblia no es absolutamente clara en si hay que bautizar a los niños o solo a los adultos. Son inferencias las que está haciendo Néstor, son inferencias las que estoy haciendo yo. Lamentablemente el texto bíblico no es absolutamente directo y claro en esta cuestión. Así que nosotros, en estas ocasiones, los reformados podemos acudir a la tradición para, de alguna manera, inclinar la balanza cuando la escritura no es lo suficientemente específica. Siempre es clara, pero no siempre se especifica al respecto. Por ejemplo, tenemos en Hipólito, en el 258 dice, se desvestirán y se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. Tertuliano escribió un libro sobre el bautismo, justamente tratando de recomendar que se retrase lo más posible el bautismo de los niños. Eso lo dice en un libro del 160 después de Cristo. De hecho, el primero que comienza a cuestionar el bautismo de los niños, en algunos de los textos, si se suele utilizar eso, es Ireneo. Pero de ninguna manera la comunidad primitiva ha sido una comunidad en la cual el bautismo de niños ha sido ausente, ¿no? Y bueno, hay algo, sobre todo de lo que dice Néstor con respecto a la economía, que es la administración de la salvación, tiene etapas que ya la comunidad primitiva fue descubriendo como el ya, pero todavía no. Es decir, el ya en potencia como primicia, todavía no en cumplimiento en perfección. Y yo creo que ese principio de la economía está muy presente en la profecía de las 70 semanas, cuando Daniel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, esa economía de la parucía. La prevaricación todavía existe, no está terminada, pero ya empezó, pero todavía no. Es el ya, pero todavía no. Y poner fin al pecado, el pecado todavía existe. Y expiar la iniquidad todavía existe. ¿Qué pasa? ¿La sangre de Cristo no es efectiva? No, es economía de la parucía. Hay que entender, economía de la iglesia, economía de la parucía. Es ya, pero todavía no. Tenemos la primicia, pero no la consumación. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe? Pues si entiende que desde la salida de la orden hasta para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ya estamos en economía de la iglesia, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, economía de la parucía, hasta que venga la consumación. Ese no es el todavía no, es el ya. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces acá tenemos economía de la ley, economía de la iglesia, economía de la parucía. Hay un proceso en el cual el profeta va hablando de la administración de la salvación, y Jeremías está hablando de economía de la parucía, cuando dice que nadie enseñará a nadie. Y justamente
no se puede tomar como regla hermenéutica la interpretación de un autor del Nuevo Testamento, porque sabemos desde Tillich que la manera de apropiarse de los textos del Antiguo Testamento por parte de los apóstoles es bastante libre, nosotros llamamos interpretación asimilante, y no es regla hermenéutica en todos los casos porque no es intentio autor y no está ceñida a una interpretación histórico, genética, crítica y contextual, sino más bien que son apropiaciones teológicas que nosotros llamamos interpretación asimilante. Y es por eso que nos subsidiamos de la tradición para poder interpretar algunos temas que de la escritura no son del todo concisos, porque bueno, lamentablemente la escritura no abunda en explicaciones teológicas que fueron suscitándose posteriormente en la tradición teológica. Perfecto. Néstor, ¿querés agregar algo a eso? Gracias. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con Jonathan en que no hay una explicitación bíblica para justificar el bautismo de aspersión, ni tampoco el de inmersión, pero se podría presuponer, o en este caso se podría, si se quiere, deducir de la simbología la forma. Es decir, en este caso, cuando habla de que el bautismo, en Romanos capítulo 6, dice que el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección, pareciera que la forma de inmersión hace más justicia a la simbología que la forma de aspersión. Porque en la forma de inmersión, el sujeto, en este caso, es sepultado y resucitado. Algunos autores suponen que cuando encontramos frases en el libro de los Hechos de que la persona subió del agua, o cuando se habla del bautismo de Jesús que subió del agua, está implicando ese ejercicio de hundirse cuerpo entero y entonces levantarlo de inmediato. Por supuesto que estos son deducciones directas de la simbología como tal, y nosotros podríamos inclinarnos directamente a ellas, pero de mi forma particular, yo considero que en este caso el formato no es relevante. Ya esto es una opinión particular de mi persona, puesto que se conoce de casos en los cuales las personas por una situación XY, como por ejemplo un caso de enfermedad en la antigüedad, se había utilizado el método de aspersión para bautizarle como tal. En este caso la aspersión o la inmersión son validadas por la decisión consciente del individuo. Y aquí otra vez entramos al tema de la decisión consciente. Lo que hace válido el bautismo es la intención directa de aquel que se bautiza. Y eso entonces justificaría el bautismo como tal y no tanto su formato. Bien, buenísimo. Tengo una pregunta para Néstor, que la envía Tato GF, creo que se llama así, un usuario medio raro esos nombres. Dice lo siguiente: ¿cómo responderías a la objeción de que la eclesiología credo-bautista necesariamente implica que los paidobautistas están fuera de la iglesia, identificando esta como la comunión de los bautizados? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, perdón, lo leo un poco más despacio. ¿Cómo responderías a la objeción de que la eclesiología credo-bautista necesariamente implica que los paidobautistas están fuera de la iglesia, identificando esta como la comunión de los bautizados? Ok. Vuelvo a presentar mi tesis personal. Yo entiendo que el formato del bautismo no es lo que lo valida o invalida, sino más bien su intencionalidad en este caso. Por supuesto que los creyentes somos insertados en Cristo. El rito del bautismo es solamente un signo externo. Esto es importante que se sepa, puesto que si nosotros consideramos que el bautismo es parte intrínseca del proceso soteriológico, entonces inmediatamente descargaríamos sobre el bautismo un papel relevante en la salvación, cuando el texto bíblico nos enseña que la salvación depende de la elección de Dios en la gracia soberana de Cristo. Por lo tanto, somos salvos en Cristo. Paidobautistas y credobautistas están unidos en el camino al cielo. Eso es mi opinión directamente.
En ese caso, si se va a responder desde la óptica bíblica, creo yo que también la óptica bíblica justificaría la idea de que nosotros sepamos que la validación de la salvación descansa en el hecho de la cruz. El bautismo es solamente un signo externo de una convicción interna. Lo que vale es la circuncisión del corazón. Puede ser que la persona haya sido circuncidada en su corazón por la acción del Espíritu Santo y muera al instante sin haber pasado por el rito del bautismo. No vamos a creer como el católico romano suponía, ya que el católico romano sí le inserta un papel soteriológico al bautismo, de que esa persona quede en un estado intermedio entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el infierno, ya sea porque no se bautizó, etcétera, y que hay que hacer misas post-mortem para poder lograr que este sujeto se salve, o el caso de los mormones que se bautizan por los muertos. O sea, nosotros caeríamos en errores como eso si suponemos que el bautismo tiene carga soteriológica. Para mí, y creo que el texto bíblico me avala en ese caso, el bautismo simplemente es un signo necesario, una ordenanza eclesial, pero es una ordenanza de obediencia post-salvífica. Después de que somos salvos, externamos al mundo como testimonio que fuimos salvos a través del rito bautismal. Johnny, ¿querés agregar algo a la respuesta de Néstor? Querido Santi, sí, antes de que vos puedas seguir transmitiendo tus preguntas o las preguntas del público, felicitar a Néstor, porque bueno, efectivamente el nivel argumentativo, el orden, la racionalidad y la parsimonia con la cual Néstor argumenta es realmente maravilloso y lo estoy disfrutando mucho. Para mí es un placer y más que un debate es un aprendizaje, porque Néstor es casi un maestro para mí en teología, ¿no? Así que gracias, Néstor, por darme el privilegio de debatir con vos y creer que estoy a la altura de debatir con un grande como vos. Mirá, yo encuentro en el Antiguo Testamento una articulación entre el prepucio, que vendría a ser como el sinónimo de circuncidarse la carne, y el espíritu, que es la señal de la circuncisión del corazón, ¿no? Que es la señal del nuevo nacimiento para la teología profética. En el Nuevo Testamento eso se suplanta por el agua y el espíritu, nacer del agua y el espíritu. Ya no es la carne, ya no se habla de circuncidar la carne, sino de nacer del agua. Nacer del agua es el bautismo. Nacer del espíritu es el nuevo nacimiento. Digamos, yo encuentro que Pablo está tejiendo esa vinculación entre el bautismo y la circuncisión, pero no obstante, y eso me parece que es para trazar una especie de puente de diálogo entre nosotros dos y un acuerdo que podemos tener, estamos de acuerdo, vamos a suponer que Néstor por un momento concede a la teología reformada que el bautismo es señal del pacto. Estamos de acuerdo que no tiene carga salvífica y si el niño cuando es grande no ejerce la fe, el bautismo no le sirve de nada. Porque la salvación es por la fe. O sea, la fe no es necesaria para el bautismo. La fe es necesaria para la justificación. El bautismo te ingresa al pacto, pero no te salva. ¿Cuál es la confusión del bautista? O sea, bautista es el anabautista, es el que bautizaba de nuevo a los adultos creyendo que el bautismo de niño no vale, ¿no es cierto? Cuando el apóstol San Pablo dice una sola fe, un solo bautismo, porque consideran que el bautismo es salvífico. Entonces dicen, no, como sin fe no hay salvación, el bebé que no tiene fe no se puede salvar. Sin embargo, Lutero hace una apreciación muy interesante. Lutero dice, ¿te acordás cuando Elizabeth, teniendo a Juan el Bautista en la panza, se acerca a María embarazada y el niño patea? Y Lutero dice, esto es muy interesante. ¿Por qué patea el niño? Porque lo está reconociendo a Jesús. Y reconocer a Jesús, a su Señor, y dar un salto de alegría, una patadita de alegría, eso es sinónimo de fe. Entonces Lutero dice, ¿quién dice que los niños no pueden tener fe? Entonces, la postura bautista viene por debajo cuando se cae esa especie de adultocentrismo
de que solo los adultos pueden bautizarse, porque solo los adultos pueden arrepentirse, porque solo los adultos pueden tener fe. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños tienen fe, dice Lutero. Me encanta. ¿Querés agregar algo a eso, Néstor? Por supuesto que sí. Es interesante la acotación de Lutero. De hecho, Lutero y casi todos los reformadores históricos que tenían una inclinación hacia el paidobautismo apelan mucho a ese ejemplo. Y por supuesto que dentro del movimiento anabaptista también existía la consideración de que un niño imberbe podría tener un reconocimiento de la fe en Cristo. Pero por supuesto, este es un reconocimiento tácito que lo hace tras ser expuesto a la doctrina como tal, y en ese caso recibía la bendición del rito como tal. Esto también lo podemos ver en la experiencia actual de muchas iglesias bautistas, quienes tienen entre sus catecúmenos a muchachos de 10 años, 11 años. O sea, la idea de que el adultocentrismo es una de las características vitales del credo bautismo, no es coherente con la experticia de estas congregaciones que apelan hacia el credo bautismo como tal. Por supuesto que, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Jonathan. Jonathan lo ha explicado de una forma muy magistral, como siempre lo hace en sus clases, en sus escritos. La fe no es una propiedad del adulto. La fe también es una propiedad de aquel que, a pesar de su corta edad, tiene la conciencia relevante o necesaria para poder reconocer a Cristo como Señor. Y creo que ese punto es muy hermoso y muy bello. Una acotación final, pero esto es como dato de interés para el público, más que todo, y sé que Jonathan y tanto Santiago le van a sacar bien provecho de esta información. Es importante saber que el paidobautismo, una necesidad en la época de Lutero, de ahí la defensa que muchos de los reformadores hicieron, porque era una necesidad por un tema político. Esto es muy importante. Hay que recordar que en aquella época no existía un organismo de circunscripción civil que se encargase de registrar por acta de nacimiento a las personas nacidas en un reino o en una provincia. Por lo tanto, las autoridades civiles se valían de la mano eclesiástica para poder llevar ese registro, puesto que los bautismos se convertían en los registros civiles necesarios para realizar el censo que esos organismos necesitaban. De ahí entonces que Lutero en un momento dado también indicase que aceptar las tesis anabaptistas iba a ser contraproducente por un tema político, porque obviamente se recibía el apoyo del Estado, de los príncipes alemanes, para poder sustentar la reforma como tal. Esto no es una crítica que estoy haciendo al tema, ni tampoco es un análisis del mismo, sino más bien una acotación de las razones detrás de la aceptación que Lutero podría tener al tema del paidobautismo. Por supuesto que la acepción que ha hecho Jonathan en torno a la interpretación que hace del pasaje de Lucas es totalmente cierta y muy interesante la manera como lo explica. De verdad que sí. Bien, no sé, Jonathan, si querés decir algo o paso a la pregunta siguiente. Vamos a la siguiente pregunta, estimado Santi. Perfecto. Una de las últimas preguntas que me pareció ahí interesante la envía Alex de Large, creo que se pronuncia, pido perdón si estoy equivocado. Dice: Jonathan, si el bautismo no sirve de nada para salvación, cuando este bebé crezca y no decida aceptar a Jesús, ¿por qué insistir en bautizarle? Bueno, eso es muy buena pregunta y me hace a mí explayar un poco mi pensamiento, ¿no? En realidad, una persona no se salva fuera de la iglesia. Este es un principio bíblico que también es un principio católico, ¿no? El famoso, Néstor, ¿te acordás? El famoso extra ecclesia nulla salus, ¿no? Que después cambió positivamente en el Vaticano, ya no se dice fuera de la iglesia no hay salvación, se dice en la iglesia hay salvación, en la iglesia hay salvación. Claro,
el concepto de iglesia del catolicismo es visible, por lo tanto vos tenés que ser católico romano para salvarte. Nosotros tenemos un concepto de iglesia invisible, entonces todos los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo se salvan porque Dios agrega a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, Hechos de los Apóstoles. Dicho esto, nadie puede pertenecer a la iglesia si no ha ingresado a la iglesia. La puerta de ingreso a la iglesia es el bautismo. Y nosotros, los presbiterianos, creemos que los niños forman parte de la iglesia. Entonces es imposible que alguien esté en la iglesia si no forma parte del pacto de la iglesia, porque para estar en la comunidad de fe de la iglesia es necesario formar parte del pacto. Y el niño, si no formase parte del pacto de la iglesia, no formaría parte de la iglesia. Entonces el padre sería parte de la iglesia, pero no el hijo. Entonces la promesa del bautismo es para ti y para toda tu familia, quedaría descartada. Entonces, yo entiendo lo que dice Néstor porque no hay un texto claro, no hay un texto preciso. El tema es que la visión anabautista es una visión que va de la fe interior a la señal exterior, que es el bautismo. Pero esa es una visión unilateral del proceso bíblico. En el proceso bíblico hay de lo interno a lo exterior, que es la visión anabautista, que excluye a la otra, que es de lo exterior a lo interior. Cuando los circuncidados están llamados a creer y a circuncidarse el corazón, es un movimiento de lo exterior, de la carne al espíritu. Entonces, en la Biblia hay ese doble movimiento. Gente que está en la iglesia, pero no cree. Entonces dice Pablo, examínese cada uno para ver si está en la fe. O le dice a la iglesia de Tiatira, creo, no sé, Néstor, corregime, vos sabés más, a la de Éfeso, sé que tienes fama de estar viva, pero estás muerto. Están en el pacto, pero están perdiendo la fe, están perdiendo el primer amor, están sentados en el trono de Satanás, están saliendo del pacto, están olvidando la gracia, están cayendo de la fe, digamos, ¿sí? No están perdiendo la salvación, pero sí están saliendo del pacto, no confirmaron mi pacto. Entonces, ¿qué es confirmar el pacto? Confirmar el pacto es tener fe, pero primero es el pacto y después es la fe. Ese es el movimiento de lo exterior a lo interior. Entonces, en la Biblia hay dos movimientos. La táctica bautista es suponer que hay uno solo, que es del interior al exterior. Y me parece que ahí está el problema, que no se concibe a la visión intrinsecista de la fe en el bautismo como el único movimiento que aparece en la Biblia, cuando en realidad hay dos. Bien, Néstor, ¿querés agregar algo a la respuesta de Jonathan? Por supuesto que sí. De hecho, podría agregar dos cosas importantes. Primero, y esto es no una observación al diálogo que estamos sosteniendo en torno al paidobautismo desde la visión reformada, sino al paidobautismo desde la visión católico-romana, porque esto es un error del catolicismo romano en su visión paidobautista. ¿Cuál es ese error? Ya lo dijo Jonathan, suponer que el bautismo es sinónimo de salvación. Por supuesto que esto genera ciertos problemas prácticos. Un ejemplo de este problema práctico, que por cierto voy a aprovechar para felicitar y agradecer a Juan G. Hernández, que es uno de mis alumnos queridos y ya un maestro en teología, que una vez hablando de este tema en privado me mencionó este ejemplo, así que honor al que honor merece, ¿verdad? Él decía, y esto es vital, de que supongamos que María, una mujer muy consagrada dentro de la Iglesia Católica Romana, como fiel a sus ordenanzas, ha bautizado a su hijo Juan, de niño. Y Juan es parte del pueblo del pacto. En este caso, Juan es parte de la iglesia como tal, porque ha entrado por la puerta, que es el bautismo. Sin embargo, cuando Juan crece, Juan se vuelve homosexual, se vuelve enemigo de la fe, ateo y sobre todo un crítico de la fe de sus padres, y muere de esa manera. Juan está bautizado, pero Juan no es cristiano. Eso es importante. Entonces hay un pequeño conflicto. El catolicismo romano, al suponer que el bautismo es sinónimo de salvación, supone que Juan está salvo porque ha sido bautizado y entró por la puerta que es el bautismo, aunque Juan murió en sus pecados, renegando de el Dios en quien su madre creía. El fallo es doble
Porque supone en primer lugar que el bautismo es la puerta de ingreso a la iglesia. La puerta de ingreso a la iglesia no es el bautismo, es Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Cristo, no el bautismo. El bautismo es un rito distintivo externo del cambio interno que se realiza. Cristo es la puerta de ingreso, no el bautismo. Ese es el primer error que supone. El segundo error es entender que el bautismo como sinónimo de salvación justifica al individuo como tal. Esto es un error de grandes magnitudes y creo que el mismo catolicismo romano lo entendió, de ahí que al sacramento del bautismo agregase el sacramento de la confirmación, porque entiende incluso en su propia experticia que es imposible suponer que el bautismo es sinónimo de salvación o que tiene parte esencial dentro del proceso soteriológico. Lo segundo, y esto es ya un elemento que debo mencionar en torno a lo que es la noción del paidobautismo en el ámbito reformado, es entender que el acto del bautismo solamente se deduce de lo interior a lo exterior. Jonathan ha hecho una excelente observación porque ha mencionado también un detalle importante que creo que todos los bautistas debemos considerar, y es también ver el acto de lo exterior a lo interior como tal. Sin embargo, si nosotros suponemos, y creo que este es un fallo importante que se debe revisar, si nosotros suponemos que el bautismo como tal se justifica para el niño de lo exterior a lo interior por la realidad de la vida del pacto, ¿qué pasaría con estas personas que, a pesar de estar insertados en el pacto, mueren como individuos incrédulos a esa realidad pactual? Lo vemos en muchas familias de creyentes que tienen hijos que fueron bautizados también en iglesias reformadas, pero esos niños prácticamente viven sin fe y sin esperanza, se apartan del Dios de sus padres y viven de una manera totalmente no conforme con esta realidad y prácticamente mueren de esa manera. ¿Por qué? Porque prácticamente no descansan dentro de lo que es el concepto directo de la elección divina, y aquí es donde yo creo que debemos los paidobautistas y credobautistas entrar en diálogo. ¿Hasta qué punto suponer o hasta qué punto el paidobautismo supone una contradicción con la doctrina de la elección? Puesto que la elección divina es la que presupone la inclusión del pacto. El individuo es insertado en el pacto por acto de la elección divina. Por lo tanto, de suponer que el bautismo es parte esencial de la inclusión del pacto, es posiblemente, y digo posiblemente porque esto es un tema de discusión posterior, es posiblemente una negación tácita de la elección divina como presupuesto inicial y final del acto salvífico. Entiendo que Jonathan tendrá algo para decir al respecto. Sí, yo el primer error que le veo cometer a Néstor en toda mi vida. En el pacto ingresan creyentes y no creyentes. En el pacto de Adán hay creyentes y no creyentes. En el pacto de Noé hay creyentes y no creyentes. En el pacto de Abraham hay creyentes y no creyentes. En el pacto de Cristo hay trigo y cizaña, hay creyentes y no creyentes. Es decir, vos podés caer del pacto, pero no de la salvación, porque el pacto no salva. El pacto es la economía en la cual vos ingresás a la historia de la salvación. Entonces, el problema no es que el que fue bautizado se pierda, porque vos te puedes bautizar en agua, pero se nace del agua y del espíritu. Acá está el problema, que el nacimiento del agua y del espíritu coinciden en un mismo sentido, en el sentido de que está orientado a la salvación, pero vos podés bautizarte en agua un lunes y nacer del espíritu dentro de 20 años. Entonces, ahí entra lo que dice Lutero. Vos te podés casar con tu mujer sin estar enamorado y dentro de 20 años te enamorás y no tenés que casarte de nuevo. Ahí viene Efesios cuando dice una sola fe, un solo bautismo. O sea, hay un solo bautismo que vale porque el bautismo no salva. Justamente, yo creo que el problema del bautista es que como está acostumbrado a debatir con el catolicismo, piensa que nosotros los reformados, cuando hablamos del bautismo como señal del pacto, le estamos dando carácter salvífico. Y en realidad es ingresar en la historia de la salvación. Un niño ingresa a la historia de la salvación por la fe del Padre. Por eso el Padre dice, serás salvo tú y tu casa y tu familia. Y la mujer es santificada en el varón, en el marido.
y los hijos son santificados en el Padre. ¿Por qué? Porque la fe del Padre está ingresando a la familia, a la historia de la salvación. No es que se salva la mujer por la fe del Padre, no es que se salvan los hijos por la fe del Padre, pero los hijos y la mujer ingresan al pacto de Dios a través de la fe del Padre, porque el Padre fue llamado él y su familia, pero el bautista, como tiene una concepción individualista de la persona, fruto de la filosofía moderna, entonces no puede entender que Dios llama a un grupo. Dios nunca llama a una persona individual, llama a la persona individual como representante federal de un grupo, de una nación, de una familia, de un clan, de un pueblo, los gentiles, los hebreos, tengo ovejas de otro redil. Siempre Dios está hablando con un pueblo, nunca Dios habla con una persona en el contexto de una persona individual, aislada y totalmente separada en el pecado y en la fe de una comunidad. Néstor, veo ahí que tenés ganas de responder, si no me equivoco. Por supuesto que sí. Por eso quería explicitar al principio que me refería directamente a la opinión como la ve el católico romano, y creo que es una crítica importante. También entiendo que hay necesidad del diálogo en torno a que paidobautistas y credobautistas podamos soslayar algunos elementos importantes. Creo yo, que dentro de lo que tiene que ver con la experiencia de la iglesia, el paidobautismo es una realidad no conocida por los antiguos. Y por supuesto, como es una realidad no conocida por los antiguos, entonces no necesariamente podría tener un basidero bíblico sobre el cual construirse. Las justificaciones directas, claro que serán deducciones que harán los intérpretes, como por ejemplo las deducciones que hace Lutero. En este caso, y qué bueno que Jonathan lo aclara, en este caso, el tema que estamos desarrollando no es tanto si vemos al bautismo como un proceso de salvación directa. Claro que eso está totalmente fuera de discusión, porque el bautismo no tiene nada que ver con el proceso salvífico, a menos que no sea como acto externo. El bautismo debe verse más como un signo eclesiológico. Y como es un signo eclesiológico, tiene que ver con la experiencia que el cristiano tiene con la iglesia. Ahora, claro está que la experiencia que el cristiano tiene con la iglesia tiene mucho que ver con la realidad que tiene que ver con la inserción que recibe a través de Cristo Jesús. Y esa inserción depende de la elección divina, no depende del rito como tal. Por ende, en este caso, si el rito es aplicable o no, lo que nosotros deberíamos preguntarnos es si se valida en torno a la intencionalidad final. Ok, sí, ciertamente podríamos bautizar a un niño y ese niño no ser parte del pueblo que se salva. Sin embargo, deberíamos nosotros ver al bautismo como signo evidente final del pacto como tal. Esa yo creo que es la pregunta que nosotros podríamos hacer. Vuelvo a repetir mi tesis inicial. Yo considero que la señal del pacto es la Eucaristía. El bautismo es una ordenanza final que se realiza como símbolo externo real del acto interno que hemos evidenciado a través de la regeneración. Creo en este caso que el lavamiento del agua, cuando dice nacidos del agua y del espíritu, entiendo, y creo que esta sería una apreciación interesante que por supuesto Jonathan creo que también podría analizar y posiblemente tendría argumentos bien sólidos para desmontarla. Pero la idea que sostengo desde mi humilde perspectiva y desde el análisis que he hecho de los textos es que cuando se habla del agua y del espíritu, el Señor Jesús está apelando a una imagen profética del Antiguo Testamento, que es la del profeta Ezequiel. Y esa imagen tiene una explicación definitiva, una explicación, si no quieres utilizar el término definitivo, final, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la palabra de Dios como un símbolo del agua. Y por supuesto que cuando nosotros escuchamos a Jesús decir que el que nace de nuevo es aquel que ha nacido por el agua de la palabra y la acción del Espíritu en la palabra, nosotros tendríamos que inmediatamente escuchar al mismo apóstol Pablo cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Obviamente quien hace que oigamos es el Espíritu, pero hace que oigamos la palabra, y todos hemos sido regenerados porque hemos recibido la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Esto es una convicción que incluso aparece dentro de los
grandes pedobautistas, Lutero y Calvino, cuando decían que la fe ocurre o nace gracias a la acción que el Espíritu de Dios produce en la palabra oída. Así que para mí, y esto es mi perspectiva personal, cuando Jesús dice que nacemos del agua y del Espíritu, Él está hablando de la dinámica interna que ocurre cuando nosotros somos regenerados. ¿Cómo ocurre esa dinámica interna? Cuando el Espíritu opera a través de la palabra. Y Efesios 5:26 apunta esa imagen cuando dice, por el lavamiento del agua de la palabra. Y también el apóstol Pedro llega a mencionar este mismo símil en 1 de Pedro capítulo 2. O sea, yo creo que en este caso, la imagen del agua en el nuevo nacimiento tiene que ver con la acción de la palabra en conjunto con la convicción que el Espíritu de Dios hace a través de ella. Ese es el sentido como yo lo interpreto en ese caso. No creo que podamos utilizar este texto como un referente del bautismo, una justificación del bautismo como símbolo de inserción al pacto. Por otro lado, gracias, me gustó mucho, de hecho, muy interesante, gracias Jonathan, por esa interesante aclaración sobre el tema del pacto, la inserción de dos grupos diferentes. Creo que es un tema de análisis muy interesante. Así que, como siempre, Jonathan, gracias por eso. Bien, si a ustedes les parece, vamos con un cierre de ambos. Yo había pensado, dado que este diálogo, más que, a ver, esto claramente ha sido un debate, pero no estamos acostumbrados a debates de esta altura, en donde el diálogo y la cordialidad son protagonistas, ¿no? Así que los felicito a ambos y yo he aprendido un montón, como creo que la mayor parte de aquellos que estamos viendo en directo este debate. Si a ustedes les parece bien, podríamos concluir con apreciaciones de cada uno, ¿no? Sobre lo discutido. Me gustaría saber, y propongo que en principio Jonathan, que vamos a mantener el orden que tenemos desde el principio, que Jonathan pueda decir aquellas cosas que, finalizado este debate, termina concluyendo que coincide con Néstor, y en aquellas cosas en las que no coincide con Néstor, para traer claridad y una especie de conclusión. Y así también luego Néstor, que pueda traer sobre la mesa aquellos puntos en los que cree que coincide con Jonathan y en aquellos puntos en los que no. Si les parece, como para concluir el debate de ambos lados. Jonathan. Sí, querido Santi, gracias. Qué buen moderador que es Santi, realmente maneja los tiempos, te deja bien parado en todo. Muchas gracias. Espectacular, Santiago. Muchas gracias. Rincón Apologético. Si hay algún marciano que no conoce el canal de Santiago, Rincón Apologético, ¿no? Ya saben. Miren, yo creo que coincido con Néstor en el hincapié en la fe. O sea, el reformado bautista pone en el centro la fe de Jesucristo por encima de todo. Y yo creo que es muy importante eso para la fe reformada, y hasta cierto punto, Néstor, te concedo que es una purificación de la fe reformada, ¿no? Porque se puede interpretar que Lutero y Calvino todavía estaban con resabios del catolicismo, ¿no? Con coletazos del catolicismo romano, ¿no? Y el bautismo es como que viene a purificar la sola gracia y la sola fides, exaltándola y llevándola al extremo de que no se olviden nunca del compromiso interno con la fe. Nunca piensen que está todo dado con el sacramento, con el signo externo, porque lo que salva es el signo interno, y el bautista piensa en la salvación. El bautista es el teólogo de la salvación. No por nada, qué sé yo, Spurgeon y los grandes héroes de la Reforma, la mayoría fueron bautistas, y eso está claro. Entonces, de alguna manera, ese énfasis casi exagerado en la fe interior como lo único en lo cual uno puede confiar, ¿no? Y te quita todos los puntales que son las señales externas, como el bautismo, la confesión, la confirmación, pertenecer a una denominación o la otra. El bautista te dice, nada de eso vale
si no hay una fe genuina y sincera con la cual vos te estás moviendo en el sacramento. Me parece que ahí coincidimos con Néstor en ese énfasis exclusivo en la fe, en la sola fides, ¿no? Coincido. Por otro lado, yo pienso que el bautista por ahí exagera cuando plantea que el bautismo es señal de alguien que ya fue justificado por la fe. ¿Por qué? Porque en realidad San Pablo en el capítulo 6 no dice que nosotros nos bautizamos porque ya somos salvos, sino para ser salvos. La salvación es una expectativa que viene de la inclusión en el pacto a través del bautismo, que te abre la expectativa de la salvación como economía de la gracia. Capítulo 6, versículo 3 al 4 de la carta de los Romanos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, no dice porque morimos, sino para morir, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el bautismo te abre la expectativa de una nueva vida. No siempre es señal de una nueva vida, sino que te abre la expectativa de una nueva vida. Entonces, me parece que si nosotros los paidobautistas incorporamos el énfasis que tiene el bautista en la fe, sin pensar que el pacto por sí mismo te salva, que yo creo que ningún presbiteriano serio pensaría eso, ¿no? Y el bautista incorpora esta doble dinámica de lo interior a lo exterior, que es la única que considera el bautista, y de lo exterior a lo interior, que es el ingreso al pacto como expectativa de la salvación dentro de la economía de la gracia, yo creo que tenemos un terreno en común para dialogar bautistas y reformados que puede ser fructífero. Y lo más importante es que tanto bautistas como reformados creemos que la profecía más confiable y la más segura es la Sagrada Escritura. Eso no lo dice la Biblia de ninguna tradición y de ningún magisterio. La palabra más confiable y la más segura es la Sagrada Escritura. Es por eso que nosotros confiamos ciegamente en la Escritura. Fantástico, fenomenal. Siempre es un gusto poder oírte, Jonathan. Así que, nada, te agradezco mucho por todo lo que nos has enseñado durante este debate. Néstor, conclusión y cierre. Por supuesto. En primer lugar, antes de concluir, debo resaltar, igual que hizo Jonathan, el excelente papel de Santiago. Santi verdaderamente ha sido un excelente moderador y no digo marciano, voy a agregar algo más, Jonathan. Algún habitante del planeta Saturno que no conozca Rincón Apologético. Muchas gracias. Porque prácticamente, si no lo conoce, entonces tiene que revisar mejor sus redes. Pero sí, es una excelente labor realizada. Igual también felicitar a Jonathan, como siempre. Jonathan es el filósofo de referencia más importante que hay en toda Argentina y no estoy exagerando, ni tampoco estoy limpiando el saco como dicen muchos. Es una realidad inherente y objetiva, así que objetiva y objetivante. Con respecto a lo que tiene que ver con el tema de los puntos en los que estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo en la apreciación de que el bautismo no es sinónimo de salvación. Es una realidad eclesiológica, como muy bien destaca Jonathan, y por supuesto estoy de acuerdo con él. Me llama mucho la atención, no voy a decir que estoy de acuerdo, no, pero sí me llama mucho la atención y me parece coherente la idea de que en el pacto se incluyan elementos dobles, trigo y cizaña, etcétera, como ha pasado en los pactos anteriores. Creo que es interesante esa apreciación. Animo a los credobautistas que nos escuchan a que podamos analizar ese punto. Es muy importante y me llama mucho la atención. Y en tercera instancia, creo que también estoy de acuerdo en la idea notable de que el paidobautismo y el formato como tal no tienen una presentación directa en las escrituras, sino que depende de la hermenéutica posterior que se ha realizado. Y claro, estoy de acuerdo en esos tópicos. Hay otros más, pero no los voy a agotar. Lo que sí creo que podríamos dialogar mucho más es en el tópico del signo y la señal. Creo que hay una diferencia entre signo y señal. Puede ser que la tengamos que estudiar con mucho mayor profundidad.
Y entiendo yo que la señal del nuevo pacto en este caso es el misterio eucarístico. El signo en este caso sería el bautismo. Es un signo distintivo del acto interno que se refleja de forma externa y que tiene un carácter volitivo presente, puesto que el mismo texto que el mismo Jonathan citó en su conclusión pareciera indicarlo. En este caso, cuando dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este andar en vida nueva presupone que el sujeto que ha sido bautizado tiene una profesión que debe realizar, una profesión que implica un grado de conciencia, de modo tal que al final en el versículo 12 y 13 remacha el apóstol Pablo diciendo que aquellos que han sido sepultados en el bautismo son aquellos en los cuales no reina el pecado en su cuerpo mortal, son aquellos en los cuales ya no obedecen a sus concupiscencias y son aquellos que pueden presentar sus miembros no al pecado como instrumentos de iniquidad, sino a Dios como instrumentos de justicia. Esto prácticamente implica una profesión de conciencia, como dice el apóstol Pedro en otro pasaje, y por ende en el bautismo existe una convicción de actitud y de cambio que debe ser presentado por el individuo inmediatamente ha sido bautizado. Que se pueda presentar en el niño es otra cosa, pero yo creo que en este punto el grado de conciencia, independientemente de la edad que se asuma, el grado de conciencia es lo que prima como acto final del bautismo como tal. Fantástico, Néstor, la verdad que ha sido un lujo también oírte. Para que vean que no les miento, he aprendido muchísimo con ustedes, he tomado muchas notas al respecto y la verdad me parece que es genial. Creo que cada uno de nosotros, los que hemos sido partícipes de alguna manera de este diálogo, tenemos mucho para reflexionar. Si ya creíamos tener asumida una postura y estar completamente seguros con respecto a la misma, creo que a través de la ponencia de cada uno de ustedes, creo que estas ideas que han compartido nos invitan a reflexionar, a pensar y a repensar sobre nuestras posturas y seguramente el fruto de todo esto va a ser la edificación personal. Así que les agradezco muchísimo por haber participado de este diálogo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron conectados, acompañándonos con sus preguntas, comentarios, likes, compartidas y demás. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer en este canal, Jonathan Ramos, tienen que darle suscribirse, activar la campanita y demás, porque si te ha gustado el contenido que has visto a lo largo de estas 2 horas de live, yo te puedo asegurar que vas a encontrar mucho material que va a ser de edificación personal y va a ser para que vos puedas crecer aún más, y esto obviamente va a ser beneficioso para la tarea de poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Por mi parte, no tengo más nada para decir. Jonathan, ahora el canal es todo tuyo. No, Santi, bueno, para mí fue un placer, realmente es un honor tener al mejor moderador y al mejor teólogo en mi canal, dándome la posibilidad de intercambiar ideas que para mí son importantes, ¿no? El tema del bautismo es un tema muy importante. No sé si vos, Santi, pudiste tocarlo, este tema en tu canal, pero bueno, estamos No, bien. aún nunca he tocado el tema. Mira vos. Bueno, nada, estamos pidiendo todos ver a Néstor en el Rincón Apologético, Santi, ¿eh? Así que ojalá olvídate, de una, hay que explotar a Néstor. Hashtag explotemos a Néstor. El César Vidal de América. Bueno, muchas gracias, Néstor, muchas gracias, Santi, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, que Dios los bendiga. Estoy aquí. Buenas noches, cuídense, buena vida. Dios les bendiga.